Ya, por favor, no llores. Es que no puedo vivir así. Me siento despreciada, humillada. Todavía no entiendo cómo mi madre pudo decirte eso. Pues porque no me quiere. Me tiene coraje. Y luego pretenden que encargue. ¿Cómo puedo hacerlo con tantos disgustos? No quiero quedarme, no quiero. Por favor, serénate. Mándame con mi mamá. Unos días, aunque sea. Por favor. Está bien. ¿Puedo pasar? Sí. ¿Por qué lo hiciste, mamá? Porque fue muy grosera. Es que contigo se comporta de una manera y conmigo de otra. Es una hipócrita. Y si tú no la mandes a San Pedro, hijo, no lo hagas. ¿Por qué? Mejor me voy yo. Pero a ti no te gusta vivir allá. No importa, me voy yo, de veras. Tú tienes que atender la hacienda y es justo que Aimé se quede contigo. No. No y no. Es que me parece una buena solución. No es ninguna buena solución. Tu mamá aborrece San Pedro. Se va a quedar unos días. Y se va a regresar diciendo que tiene calor. Y volvemos a lo mismo. Por favor. No te dejes convencer de nuevo, por favor. ¿Quiere hablar conmigo? Sí, siéntate. ¿Y ahora qué hice? Nada, no te preocupes. ¿Me va a correr? ¿No? Pero lo que sí quiero pedirte es que trates de ser más amable. No tenías por qué haber aventado la valija de esa manera cuando vino mi hermana. ¿A poco ya se lo dijo a Juan? No. Hablamos de ti, pero de otras cosas. ¿Qué cosas? De tu futuro. Escúchame, Azucena. Juan te tiene mucho afecto. Sí. Pero se casó con usted. Y eso nunca se lo voy a perdonar. Yo tenía intención de hablar contigo tranquilamente, pero creo que no va a ser posible. Y como Juan me dejó a mí la decisión de que te quedes o te vayas, ¿No que no me iba a correr? te voy a dar una oportunidad. Si te portas bien, si eres educada y no haces groserías ni a mí, ni a los invitados de esta casa, y si accedes a ir todos los días a la escuela de las religiosas, te puedes quedar. ¿Y si no quiero? Tendrás que irte. Así que piénsalo. Hola. Hola. ¿Qué ha habido? Vino mi mamá. Quería saber cómo estaba. ¿Qué le dijiste?
Qué bien. ¿Estás bien? Sí. También me habló de un muchacho para mozo. Pues tú eres la señora de la casa. ¿Tú decides? Gracias. Ah, hablé con Azucena. ¿Qué pasó? Tuve que ponerme un poco dura. Si te portas bien, te quedas. Y si no, te vas. Como si fuera ella la que mandara. Pues yo creo que sí manda, ¿no? Juan nunca se ha dejado de ninguna mujer. Yo lo conozco más que nadie. Pero ella es su esposa. ¿Una esposa que está enamorada de otro? Ay, nadie ha dicho eso. El retrato de don Andrés, ¿qué? La vi tan contenta, tan animada. Me alegro de verdad. Yo estaba seguro que Juan se iba a portar bien con ella, gracias. Pero me da miedo que... No le dé pena. ¿O es que no me tiene confianza? Sí, claro, pero... Doña Catalina, hace tantos años que nos conocemos. Desde antes que usted se casara. ¿Se acuerda? Sí. Siempre me he considerado su amigo. Y ahora que se ha quedado sola, me gustaría que confiara en mí. En todo lo que se le pueda ofrecer. Es que me preocupa, Aimé. ¿Por qué? Porque parece que ella y Andrés piensan venir a vivir aquí en San Pedro. ¿Y teme usted que pretenda interferir en el matrimonio de Mónica? Sí. Usted no lo sabe, don Noel, pero Aimé no está en sus cabales. Parece que perdió por completo el juicio. Pasa. Él es Joaquín y viene a trabajar en esta casa. Se encargará de los mandados, de limpiar los patios, en fin, de los trabajos más pesados. Ella es Meche. Y Azucena... Yo no soy criada. Es lo que iba a decir. Azucena está hospedada aquí. Bueno, luego tú lo pones al tanto del manejo de la casa, Meche. Sí, señora. Tú no eres de la gente de Juan. ¿Quién te recomendó? La mamá de la señora. Lo cual quiere decir que vas a ser el criado de confianza de ella. Azucena, por favor. Pero si te trajeron para que le tapes sus cosas, mejor te vas por donde llegaste. Yo vine a trabajar. No le hagas caso. Más vale que sí me haga caso. No más faltaba que la niña Mónica también quiera burlarse de Juan, como hizo la hermana. ¿Qué le pasa? ¿Por qué dijo eso? Es que... Azucena a veces habla por hablar. ¿Se puede? Ah, pásalo. Yo empecé a trabajar en la casa del señor Juan. ¿Y qué cuentas? Nada, apenas entré. Conocí a la señora Mónica. Al señor no lo he visto todavía. ¿Qué más? Hay dos muchachas trabajando ahí. Mejor dicho, una. Porque la otra parece estar de huésped. Según he entendido, es muy amiga del señor. Pues una chamaca. ¿Sí? ¿Se llama Azucena? ¿Sí? A mi compadre le va a dar mucho gusto enterarse. Esa chamaca debe saber mucho de los negocios de Juan del Diablo. ¿Cómo le caíste? Es medio alzada. Tendrás que trabajártela, ¿eh? Porque puede darnos alguna pista. Está bien. ¿Alguna otra cosa? Nada más. Apenas entré. Bueno, pero ponte abusado. Ese asunto urge. Sí, jefe. Ya vete. Es que... no me deja ver a mi hermano. Le traje algo de comer. ¡Guardia! A las órdenes, mi capitán. Déjalo pasar con su hermano. A la orden. Gracias. Con permiso.
¿Qué haces aquí a estas horas? El jefe me dio permiso. Te traje de comer. ¿Cómo están todos, Benito? Bien. Ya estoy de mozo en la casa de Juan del Diablo. No te dijo que eso no me gusta. A mí tampoco. Pero el capitán dijo que te va a soltar. ¿Y tú crees que ese desgraciado te va a cumplir? De todos modos, no me quedaba de otra. ¿Piensas que Espíndola se hubiera quedado tan tranquilo si me niego? Qué mala suerte que te escogiera a ti. Y con Juan del Diablo, además, que siempre ha estado de nuestro lado. Oye, ¿y si se lo dices? ¿Traicionar al capitán para que nos mate a los dos? No, ni lo pienses, Chucho. No, Azucena, no me parece. La señora Mónica se ha portado muy bien contigo. Porque no le queda otro remedio. Sabe que si no lo hace, Juan se va a enojar. No lo creo. Para mí que el señor la quiere, y mucho. ¿Qué la va a querer? Tan estirada, tan remilgada, tan flaca. ¿Sabes que tengo miedo? ¿De qué? Pues de que hagas alguna tontería muy grande. ¿Por qué no pones el retrato donde estaba? O rómpelo si quieres. No. ¿Y si se lo digo a la señora? No te atrevas, Meche. Acuérdate que si escapaste de la venta y estás aquí, es por mí. Ya lo sé, pero no me gusta lo que estás haciendo. No me gusta nadie. Mi papá murió cuando nosotras estábamos muy chicas. Luego mi mamá mandó a Aimé a la capital con mi tía Amalia. Y yo empecé a estudiar con las religiosas. ¿Y por qué tu mamá se deshizo de tu hermana? Bueno, no se deshizo de ella. Lo que pasa es que no tenía dinero y como quería que las dos tuviéramos una buena educación, aproveché el ofrecimiento de mi tía que prometió encargarse de ella. Cuando Aimé regresó a San Pedro, ¿ya estaba comprometida con Andrés? No lo sé. ¿No lo sabes? Bueno, ella nos dijo que se habían visto en México, pero Él aún era tu prometido. sí. Fue él quien te dejó, ¿verdad? Sí, Por Aimé. sí. ¿Te duele mucho? No. No digas mentiras. A cualquiera que tenga un mínimo de orgullo le duele un rechazo. Por eso decidiste entrar al convento. Por decepción. Por favor, no quisiera que habláramos de esto. ¿Por qué no? Tú mismo me dijiste que era mejor olvidar el pasado. Pues sí, ya sé que dije eso. Pero tal parece que no se puede. Tal vez si me contaras, si te abrieras, si fueras sincera conmigo. Yo quiero hacerlo, pero no puedo todavía. No te tengo la confianza suficiente. Me da vergüenza y miedo que no me entiendas y te enojes. Yo no quiero que me tengas miedo. Pero sí te lo tengo. ¿Está bien? Esperaré. Pero esta conversación, Mónica, debemos tenerla por el bien de los dos. Ya lo sé. Hola, mamita. ¿Qué haces aquí? Vine para quedarme. ¿Cómo que para quedarte? ¿Quieres decir que tú y Andrés se mudan aquí a San Pedro? Sí, ¿no te parece maravilloso? ¿Viniste sola? No. Con él y con mi suegra, que se nos pegó. Pero ellos en unos días se regresan a la hacienda. ¿Andrés va a permitir que vivas aquí, sin él? Solo hasta que termine la zafra. Y luego él también vendrá para acá. ¿Sofía aceptó? No le quedó otro remedio. Hizo unas rabietas que mejor no te cuento. Pero no le sirvieron de nada. ¿No pareces contenta? Es que no lo estoy, Aimé. ¿Por qué? Porque lo que tú pretendes es buscar a Juan. Otra vez con lo mismo.
Pero mamá, Mónica me lo dijo y me parece increíble. lo que me parece increíble es que le sigas creyendo a esa loca que siempre ve moros con tranchete. Cuando creíamos que habías encargado, ¿no le dijiste que la criatura era de Juan? Fue ella quien lo insinuó. Y luego hasta se lo contó a Juan. Es la vergüenza más grande de mi vida. Mónica está mal, mamá. Muy mal. Para mí que el hecho de que Andrés rompiera el compromiso le ha afectado tanto que a veces hasta desvaría. Y como no quiero tener problemas con la justicia, me gustaría que usted se encargara de pedir permisos, pagar impuestos, en fin. Cuidar que los papeles del negocio estén en regla. Ah, me alegro que hayas tomado esa decisión porque así se deben hacer las cosas. Y dime, ¿vas a tener alguna oficina? Ahí con el tuerto tengo un cuarto. Lo voy a acondicionar como despacho. ¿Y cómo está Mónica? Supongo que bien. ¿Qué es eso de que supones? ¿A la ves todos los días? ¿No vives con ella? Sí, pero... habla tan poco. Nunca sé lo que piensa. Luego, cuando insisto, dice que me tiene miedo. Bueno, también habría que ver cómo te portas con ella. No muy bien, se lo aseguro. Lo que pasa es que es demasiado reservada. ¿Te gustaría que fuera como su hermana? No. Una cosa es tener carácter y otra muy distinta es ser una zorra. Entonces, Aimé ya no te interesa. Claro que no. Seguro. ¿Por qué la insistencia? Es que, según lo que me dijo doña Catalina, Aimé y Andrés tal vez vengan a vivir a San Pedro. ¿Por qué? Bueno, según Andrés, porque ella no se lleva con su suegra, y según doña Catalina, que expresa la opinión de Mónica, porque Aimé pretende reanudar sus relaciones contigo. ¿Y Mónica tiene miedo de eso? Sí. ¿Por mí o por Andrés? Por ti, por supuesto. ¿Estás seguro? Estás celoso, ¿verdad? Los celos son muy malos consejeros. No, no se trata de celos, sino de precaución. ¿Cómo puedo pensar que me quiere si hasta ayer estaba enamorada de aquel? ¿Y tú de Aimé? ¿Por qué no tratas de tenerle confianza? Porque no quisiera que me hiciera lo mismo que su hermana. Los dos sabemos muy bien por qué se casó conmigo. ¿Y ahora? ¿Pensar que ha cambiado y que me quiera, como dice? La verdad me cuesta trabajo creerlo. Además de todos tus defectos, ahora tienes uno nuevo. Eres celoso como Otelo. Tienes que cambiar, Juan. Porque si no, nunca serás feliz. Y a ella la vas a hacer una desdichada. Bueno, ya me voy, mamá. Quiero pasar a saludar a Juan. ¿Le diste a tu tía Catalina mi recado? Cuando dejé a Aimé no estaba. Se había ido a misa. Pero ahora que vuelvo por ella se lo daré. Nos vemos después. ¿Y por qué esa decisión de Andrés de venir a vivir aquí? Pues No me diga que ha habido algún problema con Aimé. así es. Mi nuera no es la persona dócil y comedida que pensé. Créame que lo siento mucho. De todos modos, no me parece que usted se quede sola en la hacienda. Bueno, Andrés me visitará a menudo. Él no puede desentenderse de Campo Real. Y si me lo permite, yo también iré a verla con frecuencia. Gracias. No me juzgue atrevido. Pero
Siempre me he preguntado cómo una mujer tan hermosa como usted no se haya vuelto a casar. Quise mucho a mi difunto esposo y luego solo viví para mi hijo. No, y es muy loable. Pero Andrés ya se casó y ahora se va. ¿Y usted? ¿Seguiré como antes? Cuando él estaba en Europa, yo No estaba es lo muy... mismo. Antes había la ilusión de que volvería y su soledad iba a terminar. Pero tal parece que las cosas nunca son como uno las piensa. Usted es una mujer con muchas cualidades, doña Sofía. Y cualquier hombre se sentiría más que orgulloso si pudiera lograr un poco de cariño de parte suya. Bueno, voy a salir un rato. ¿Se le ofrece algo? No, gracias. Hasta pronto entonces. ¿Está el señor? No, no está. ¿Tardará en volver? No dijo. ¿Y la señora Mónica? Sí, sí está. Y luego te vas con don Beto y compras un pollo, pero bonito, grande, ¿eh? Te fijas, le dices que es para mí. Aquí Sí, tienes. señora. ¿Quién era? El señor Andrés quiere hablar con usted. ¿Conmigo? Eso dijo. Ya te di el dinero, ¿verdad? Sí, señora. Bueno, ya vete y no tardes. Ay, sí, se puso toda nerviosa. Y tú fuiste muy descarada. ¿Descarada por qué? ¿Sabes bien por qué? Pero va a llegar un momento en que la señora no se aguante y te corra. Vamos a ver quién corre a quién. Cuando Juan sepa que es tan ladina como su hermana. Ah, ya cállate. ¿Por qué me voy a callar? ¿Por este? ¿Tú crees que no lo sabe? Por favor. Si lo metió aquí la mamá de ella. Seguro que fue para taparle las cosas a su hija. No, estás equivocada, Azucena. Yo no sé nada. Mentiroso. Pero a ver si vas a seguir mintiendo cuando se lo diga Juan. Eres muy mala si haces eso. No es justo que perjudiques a Joaquín. Que por tu culpa pierda el trabajo. ¿Por qué la traes contra mí, eh? ¿Qué te he hecho? ¿Qué le pasa, eh? Luego te platico. Mejor vete ya que la señora dijo que no te tardaras. ¿Y estás contenta? Sí. Me alegro. Eso era lo que querías, ¿no? Casarte con Juan. Sí. Me gustaría que me contestaras una cosa. Dime. ¿Conociste a Juan antes de que yo volviera de Europa? No. Entonces fue después de que rompimos el compromiso. Sí. Y por eso decidiste entrar al convento. Porque sabías que entre él y tú nunca podía haber nada. Sí. Bueno, me alegro de que mi mamá haya decidido dar el apellido de mi padre. Porque sí, pudieron casarse. Y también me da gusto porque, la verdad, siempre me sentí incómodo contigo, Mónica. Hasta culpable. Y ya sabes a lo que me refiero. Sí, pero no tenías por qué. Nuestro compromiso en realidad nunca existió más que en los deseos de mi madre y de mi madrina. Es lo que siempre pensé. Ya tengo un rato esperándote. Es que no sé si pueda salir todos los días. Además, tampoco sé si me voy a quedar en esa casa. ¿Y eso por qué? Hay una muchacha ahí que me tiene mala voluntad. ¿Desconfía de mí? ¿Que sospecha algo? De esto no. Según lo que entendí, esta muchacha, Azucena se llama, piensa que entre la señora Mónica y el señor Andrés Alcázar hay algo, o hubo algo. Por supuesto que hubo algo. Estaban comprometidos en matrimonio. ¿También mi madrina está aquí? Sí, pero por unos días nada más. Después me regresaré con ella a la hacienda. ¿Aime? Se va a quedar. Quiere hacerle algunos arreglos a la casa antes de que nos vengamos a vivir aquí. ¿Siempre sí? Parece que la noticia no te agrada.
no es eso, es solo que... ¿Qué pasa, Mónica? ¿Qué tal, Juan? Llegué en la mañana y pasé a saludarlos. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Es muy agradable tu casa. ¿Te parece? A ver, ¿cómo está eso? Repítelo. Que no más faltaba que la señora Mónica se burlara del señor Juan, como lo hizo la hermana. ¿Quiere decir que Aimé tuvo algún tipo de relación con Juan? Bueno, es lo que Azucena dio a entender. ¿Pero estabas nerviosa cuando llegué? ¿Sí o no? Sí, ¿Por qué? pues porque sí. Esa no es una razón. Es que Andrés me estaba diciendo algo que... ¿Qué cosa? que él y Aimé decidieron venir a vivir aquí. ¿Y qué es lo que te preocupa? Tú sabes. No, no lo sé. Quiero que me lo digas. Tengo miedo que Aimé te busque. ¿Te dolería por mí? ¿O por Andrés? Por ti. Porque eres mi esposo. Pero también por él, porque no se lo merece. ¿Y a ti qué te importa ese imbécil? Si quiso casarse con una sinvergüenza es su problema. Tú también querías casarte con ella. Muy bien. Veo que ya llegó el momento de hablar. Hablemos, entonces. Pero con la verdad, Mónica. Nada más con la verdad. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Me vas a decir todo?